Siéntense, mis amados hermanos. Bien, hermanos, hoy nos corresponde, estamos estudiando el libro de Efesios. ¿Estamos estudiando el libro de qué? De Efesios. Y el libro de Efesios es algo supremamente importante, es como un núcleo en la Biblia o en el Nuevo Testamento. De las epístolas paulinas, esta es una de las más relevantes. No que las otras no sean importantes, sino que tienen un contenido muy importante para nosotros como iglesia. Entonces quiero dar en esta noche algo del contexto histórico para que ustedes sigan almacenando y cuando ya terminemos, que terminamos por ahí en 2 jueves, ¿cierto? A mitad de junio, estudiar el libro de Efesios. Entonces, ya conozca usted, no es que a usted le pase lo del pato. El pato se mete en una orilla del agua, de la laguna, y nada, y nada, y nada, y por toda la laguna, y sale al otro lado, pero no se mojó. Entonces no va a decir que nos pase a nosotros que estudiemos todos los 6 capítulos de Efesios y lleguemos al final de Efesios, que ya estamos en el capítulo 6 hoy, y después diga, oiga, yo no entendí Efesios. No, tenemos que entender muchas cosas de Efesios porque nos sirven para nuestra vida cristiana. ¿Listo, hermano? Entonces, para entender la carta de los Efesios, para entenderla acá en la mente, hay que imaginar el contraste. Hay un contraste entre la celda de Pablo, o sea, él estaba preso. Cuando escribe la carta de Efesios, él estaba preso en Roma, en la ciudad de Roma, y estaba metido en una cárcel que se llamaba cárcel Mamertina. El contraste es entre la celda de un prisionero y la vibrante energía de una metrópolis o una ciudad grande. Entonces Pablo estaba metido en una fosa. Le cambié el nombre, ¿cierto? Ya no le dije cárcel, sino en una fosa. En una calle de la ciudad había como una alcantarilla que podemos ver y ahí metían los presos porque sabían que por ahí no se podían volar porque era una roca terrible y ellos sin herramienta allí no podían abrirse paso. Entonces allí metían los presos a oscuras. ¿Por qué a oscuras? No había fluido eléctrico en esa época. Entonces, como no había fluido eléctrico y tampoco le llevaban, por ejemplo, una lámpara, ¿cierto? Ni un hachón, de pronto llevarles un hachón para que estuvieran, no, a oscuras allá, ¿listo? Entonces imagínense ese contraste entre él encerrado y arriba de día la metrópolis con todas las ventas que habían y comercio y todas estas cosas y el bullicio y la entrada de extranjeros porque era una parte donde llegaban muchos extranjeros. ¿Listo? Eso es un contraste. El autor es Pablo y lo escribió la carta en el año más o menos 62 después de Cristo. ¿Listo? Vamos ahora a iniciar en el libro, capítulo 6. Entonces pasen al 6, Efesios 6:1. Vamos a ir a Efesios 6:1. Y de una vez, ya habiendo mirado este contraste de la ciudad, ¿cierto? Vamos al capítulo 6, versículo número 1. La semana pasada terminamos el capítulo 5. Y yo quisiera recordar con ustedes de qué se habló el capítulo 5. Al menos del 30. Al menos desde dónde, desde el 21 al 33, que es la estructura.
Entonces, ¿de qué habló? ¿De qué hablaba la palabra? De la analogía. Entonces ya no hay un contraste, sino una analogía entre Cristo y la iglesia, entre el matrimonio de un hombre con una mujer. ¿Listo? Eso es. Entonces, es una comparación. Y dijimos la semana pasada que los dos primeros versículos, perdón, los primeros tres versículos, 21, 22, 23 y 24, digo 22, 23 y 24, eran como unos requerimientos a la mujer, a la esposa. Pero a partir del versículo 25, entonces empieza el texto, si lo están mirando, empieza al esposo. Y son 6 versículos, digo. Y empieza con un imperativo. Maridos, el imperativo es, maridos, denle en plata a la mujer. Ah, ¿así no empieza? ¿Cómo empieza? Ah, maridos, amad a vuestra mujer. ¿Listo? Y luego hay una comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, o sea, a él mismo, por la iglesia. ¿Listo? Es una analogía. Terminado el versículo 33, aquí sigue el 26, 27 y terminamos en el 33. ¿Listo? Terminado en el 33, entonces se acaba el capítulo 5 y ahora empezamos en el capítulo 6. En el capítulo 6 viene de la siguiente manera, del 1 al 4. ¿Listo? Del 1 al 4, copien así, del 1 al 4 habla hacia los hijos. ¿Listo? ¿Y qué les habla a los hijos? De que tenemos que obedecer a los padres. Porque obedeciendo a los padres es que se obtiene la bendición de Dios. Si usted tiene todavía a su papá vivo y su mamá viva y no le obedece al papá ni a la mamá, usted está sembrando, gracias, una maldición para su vida. Entonces, por eso el Señor nos habla acá. Y por eso es necesario oír la palabra, entender la palabra, obedecer la palabra para tener un cambio. Si soy ese hijo que en el día de hoy deshonro a mi papá y a mi mamá, entonces cambio. ¿Listo, hermano? Empecemos. Entonces note cómo empieza. Hijos, obedeced. Esa palabra, ¿cómo se llama? Imperativo. O sea, cuando hablamos de imperativo es o se hace o se hace. Viene de parte de Dios. No viene de parte de un gerente. Porque cuando es de parte de un gerente, pues yo puedo darle la vueltica, ¿no? Porque es un hombre. Y le puedo como esquivar el mandamiento. Que estoy arriesgando mi puesto. Pero si arriesgo el puesto no pasa nada, porque puedo encontrar trabajo en otra parte. En este caso no, porque es arriesgando la salvación. ¿Está claro? Estoy arriesgando mi salvación. Y acuerde que su fe es el fin de su carrera. Pero ¿cuál es la fe? La fe tiene que terminar en la salvación de su alma. ¿Listo, hermano? Entonces dice, hijos, y la palabra imperativa, obedecer en, esa palabra en, sí, ahí está. ¿En qué es? ¿Ah? Sí, es ¿qué es? Una preposición. Esa es una preposición. Es que yo les pregunto porque ya deben estar sabiendo eso. Si cada predicación yo les enseño, les voy enseñando. Entonces, esa palabra en, la partícula en, es una preposición de lugar. Entonces dice, hijos, obedeced en, o sea, dentro del Señor
a vuestros padres. O sea, obedezcan de acuerdo a lo que la Biblia dice a sus padres. ¿Listo? Porque si su papá le va a decir, mijo, mire, si su papá le dice, hijo, hoy estoy cumpliendo años. Espero que esta noche venga a mi casa porque vamos a compartir y a celebrar mi cumpleaños, siendo el papá inconverso, pero usted convertido. Usted lo llama y le dice, venga, porque quiero esta noche compartir con usted unos tragos. Pues usted puede ir a la casa, pero lo que no puede compartir son los tragos. ¿Está claro? Puede que hagan una buena comida y comer, tomar líquidos, ¿listo? Pero licores no. ¿Está claro? O que el papá le diga, mijo, hoy estoy cumpliendo años. Como yo quedé viudo, quiero que me acompañe por allá a dar una vueltica a donde las niñas. Entonces usted como hijo de Dios, no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque él es inconverso, él quiere hacer eso. ¿Está claro? Pero acá dice, hijos, obedecer o sea, dentro de lo que Dios habla en la palabra del Señor. ¿Está claro? ¿Me di a entender hasta ahí? Obedecer en el Señor. Ahora, note, ¿por qué esto obedecer en el Señor? Porque se está hablando a la iglesia. Y ahora yo quiero que entremos en razón. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia de Éfeso y a la iglesia, a nosotros. Pero la iglesia tiene una característica. Y por eso le digo, tenemos que entrar en razón. Porque nosotros como iglesia tenemos una característica que para ser hijos de Dios estamos ya en Cristo. O sea, hemos aceptado a Cristo. Y si hemos aceptado a Cristo, entonces, ¿qué más puede haber pasado en nuestra vida? Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? ¿Somos sellados o no somos sellados? La iglesia es sellada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como yo ahora pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, estoy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora quien guía mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo debo vivir mi naturaleza. ¿Y cuál es mi naturaleza ahora? Ahora soy de Dios. Debo moverme en lo espiritual, no en lo mundano. Entonces ahora debo caminar con Dios a toda parte que yo vaya, ¿cierto? Debo andar en santidad, porque eso es lo que me pide la palabra del Señor a mí por ser creyente. La naturaleza del creyente es que ahora anda en la fe del Hijo de Dios. ¿Viste, hermano? Que ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿por qué? Porque venimos llenos del Espíritu Santo. Como venimos llenos y manejados del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya Él nos selló, estamos moviéndonos en efecto del Espíritu Santo, oyendo la palabra que la dio el Espíritu Santo. Entonces estamos cada día más llenos, más llenos, más llenos. Por eso la necesidad de venir a culto, porque en el culto nos estamos llenando más del Espíritu Santo. Y entonces a los que estamos llenos del Espíritu Santo, como usted y como mi persona, entonces Él nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Listo, mis amados hermanos? Eso serían los efectos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, un hijo que sea creyente, pues es garantía para el papá y garantía para la mamá, porque ese hijo va a caminar conforme lo guíe el Espíritu Santo de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ¿cierto? En el Señor a vuestros padres. Luego dice, ¿por qué? ¿El por qué? Porque esto es ¿qué? ¿Esto es qué? Porque esto es justo. ¿Listo, mis amados? Los hijos deben obedecer a los padres, pues sencillamente porque el texto bíblico dice que esto es ¿qué? Justo. Porque es justo. Entonces, hay hechos, hay modo y hay motivo. ¿Cierto? ¿Por qué motivo? Porque esto es justo. ¿Listo, hermano? Sigamos en el verso
número 2. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Note, honra a tu papá y honra a tu mamá. Y entonces, ¿cómo dice el Señor que tienen que ser honrados un papá y una mamá? No se me duerman, ¿no? Con obediencia. Porque el uno me está diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces, ¿cómo lo honro? Con obediencia, porque eso es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Y usted que está lleno del Espíritu Santo de Dios, pues naturalmente no tiene que titubear, ¿cierto? Titubear es si lo hago o no lo hago, ¿no? Lo hago, porque es un imperativo, porque Dios lo dice, porque esto es justo y los justos obedecemos a Dios. Por eso somos justos. ¿Listo, hermano? Entonces, y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Listo, hermano? Luego dice, hay un para en el verso 3. El para es el propósito. Entonces, ¿para qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre? Para que me vaya ¿cómo? Bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, todo hijo, toda hija, conozca la Biblia o no la conozca, que haya honrado al papá, haya honrado a la mamá y de pronto murió el papá y la mamá, pero él agarró una bendición, esa persona o esa mujer, ese hombre, agarró la bendición porque está escrito en la palabra. ¿Listo, hermano? Ahora, si están vivos, entonces viene honrándolos y actualmente los honrará. ¿Listo, hermano? De tal manera que ese papá se sienta orgulloso de ese hijo, esa mamá se sienta orgullosa, ¿cierto? De ese hijo o esa hija, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el resultado? Que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque para que te vaya como. Ese es el resultado. Ahora, no lo digo yo. La garantía, ¿quién lo está diciendo? Dios. Dios lo está diciendo por boca de Pablo. Entonces, ¿le va a ir bien o no le va a ir bien? Le va a ir bien. Entonces, usted, no es como la gente del mundo dice, ¿no? Para que le vaya bien, póngase un escapulario. No, no, no. Para que le vaya bien, báñese con ruda. Para que le vaya bien, báñese con compre una botella de miel, échesela a las 6 de la mañana desde la cabeza para abajo, para que le vaya la sal, y entonces después se está ahí una media hora ¿cómo se llama? Con la miel, y luego se baña, y luego se echa un baño. O sea, entonces, mis amados hermanos, no es así. Note que el texto me está diciendo cómo es. ¿Quiere usted ser bendecido? Ahí está. Obedezca la palabra. ¿Listo, hermano? Obedece la palabra. Y qué bueno es que yo pueda honrar a mi papá y a mi mamá. Esto es muy duro. A ver, esto es muy duro cuando ya la mamá no está. Porque ya cuando la mamá no está, llega el día de la madre, el mes comercial, ¿cierto? Y dice, ay, si fuera mi mamá, yo le compraría un ramo de flores. Las mejores rosas, pero ya no está. Yo le compraría un regalo bien bueno. La llevaría a almorzar al mejor restaurante. Sí, pero ya no está. Entonces, los que tienen la mamá viva, aprovechenla. ¿Está claro? Aprovechenla. Mire que nos cayó esta enseñanza como en intermedio de la madre y el padre. ¿Listo? Entonces, note, para que te vaya bien. Entonces, para que me vaya bien, ¿qué dice el Señor? Obedezca primero a Dios, que es la palabra de Dios. Y como Dios dice que honremos al papá y a la mamá, pues honrémosla y nos va a ir bien, hermano. ¿Está claro? Y seas de larga vida, ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y seas de larga vida, o sea, usted viva mucho tiempo sobre la faz de la tierra. ¿Está claro? Para obedecer al Señor. Ahora, voy a llevar allí a un libro que se llama Proverbios,
capítulo 3, versículo 1, y allá vamos a encontrar lo que Dios mismo está diciendo. O sea, esto es una constante de parte de Dios. Hijo mío, o sea, al que es creyente, hijo mío, le está hablando Dios. ¿Listo? O hijo mío, ¿le está hablando a quién? A los creyentes. Hijo mío, no te olvides de quién. No te olvides de mi ley. Y ya lo hemos visto, no te olvides de mis mandamientos. No te olvides de mis preceptos. No te olvides de los dichos de mi boca, ¿no? De los estatutos, de los decretos de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tu corazón guarde mis mandamientos, ¿cierto? ¿Se ha visto por ahí que hay mujeres bien enamoradas de un hombre? Y cuando lo ven, papito, yo te llevo en mi corazón. Y ese hombre que ella dijo, papito, yo te llevo en mi corazón, ¿cierto? Donde quiera que voy me acuerdo, me levanto y me acuerdo. Y enseguida busco el celular a ver qué me mandó a decir anoche. Y no me mandaste decir nada. ¿Por qué me tienes olvidada? Y ella sí, te llevo en mi corazón. Al final de cuentas, esa mujer va a sufrir una decepción, pero bien grande. Porque ese hombre no la va a tener en el corazón de él. Y la Biblia me está enseñando a mí y a usted en esta noche que tenemos que llevar en el corazón es los mandamientos de Dios. Ahora, hay garantía, hermano, garantía. ¿Por qué? Porque si usted lleva los mandamientos de Dios aquí en su corazón, entonces mire la garantía. Y guarde mis mandamientos. Pasemos al verso 2. Porque largura de días, o sea, muchos días va a vivir, y de años de vida. O sea, usted, note, ¿constante o no es constante? Usted honra a su papá y a su mamá. Y cuando honra a su papá y a su mamá, usted lo hace porque honrar a Dios. Entonces, quien honra la palabra del Señor, guarda los mandamientos, Dios le da larguras de días. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? Entonces dice, porque largura de días y años de vida, y aparte de eso, aquí hay otro condimento, y paz te aumentarán. O sea, va a venir paz y esa paz se va a aumentar en nuestro corazón. ¿No les parece eso una grande bendición? A ver, no sé quiénes de ustedes hayan vivido unos momentos de desesperanza. Unos momentos donde no se hallan. Unos momentos donde usted dice, la vida realmente no vale nada. O sea, no tiene paz. Ese personaje no tiene paz. ¿Listo? No tiene paz. Pero note que el Señor asegura, ¿qué asegura? Un aumento de la paz. Si guardamos los mandamientos, si tenemos acá en nuestra mente y en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Entonces, note que acá me está dando un elemento que esto no se consigue en las droguerías. Esto no se consigue en los lugares, ¿cierto?, de droguería, ni tampoco donde venden las hierbas, ¿cierto? Que diga, véndeme una hierbita para que yo tenga paz. Le van a vender por ahí valeriana, pero eso es momentánea, ¿cierto? O le pueden vender marihuana, ¿cierto? Y eso sí le va a dar un poquito de paz, pero no más. ¿Listo? Pero loca después. Entonces note, entonces, la verdadera paz viene de parte de ¿quién? De Dios, el autor de la paz. O sea, vendrá y nos dará el chalón de Dios. Chalón es paz de Dios. Entonces yo quiero que miremos que esto es real, porque es que esto Dios lo promete. Pasemos por allá a Isaías 26:3, donde es que los llevo allá para hacer una correlación. El Señor dice, tú guardarás, o sea, Dios va a guardar en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento en ti persevera, y luego dice, porque en ti ha confiado o he confiado. ¿Listo, hermano? O sea, cuando viene el enemigo a nuestra mente y ataca nuestra mente y nos quiere llevar a pecar, a hacer lo malo, lo que
a Dios no le agrada, usted tiene la palabra de Dios acá. ¿Por qué la tiene? Porque la ha oído, porque la ha estudiado, porque la ha entendido y ahora quiere una transformación. ¿Listo, hermano? Entonces, usted ha oído la palabra, entonces dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero yo voy a llevarle a un tercer texto, porque me toca darlo. Salmo 119. ¿Y quién me regala el otro? No, Salmo 119, pero coloque 165. 165. Mucha. ¿Y qué es mucha? Bastante. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Está claro? O sea, que hay garantía, hermano, hay garantía de parte de Dios si usted obedece la ley de Dios. Hay garantía si usted obedece los preceptos de Dios. Hay garantía si usted obedece los mandamientos de Dios. ¿Está claro, hermano? Hay garantía. Hay paz. Y la Biblia ya me está diciendo te va a ir bien. Esto no es con plata, como lo hacen ver los equivocados de la prosperidad. Dele plata a Dios para que usted tenga plata y le vaya bien. No, le va a ir bien si usted honra a su papá y honra a su mamá. Le va a ir bien si usted los preceptos de Dios los tiene aquí en la mente. Yo he visto con mis propios ojos la prosperidad de muchos que empezaron aquí en este lugar a oír la palabra y a obedecerla y hoy en día están súper bien. ¿Está claro? Entonces note, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos ningún tropiezo. Acuérdate que cuando uno se tropieza se va de cara, ¿no? Y muchas veces se daña la cabeza. Entonces encontramos acá que el Señor está diciendo, volvamos al texto que veníamos. ¿De dónde veníamos? Del libro de Efesios capítulo 6, versículo 3. Efesios 6, 3. ¿Ya les había olvidado dónde estábamos? Bueno, veníamos en Efesios 6, 3. Para que te vaya bien, y ya vimos cómo es que nos va a ir a nosotros. Bien, pero ¿cómo nos va bien? Obedeciendo la palabra. ¿Está claro? No es con aceite, no es con otra cosa. Es obedeciendo la palabra. Y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces note que el libro de Proverbios me dice que yo voy a tener larga vida, ¿cierto? Si obedezco los preceptos de Dios. ¿Estamos? Bueno, pasamos al verso 4. Entonces note, el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 a los hijos. Ahora aquí el 4 con relación a los padres y los hijos. Vosotros padres, ahora ahí a los padres. O sea, note, ahora voy a leer todo el versículo para que miremos qué falta ahí. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, que es lo que no hacemos. Repito, ¿qué es lo que no hacemos? Ahí le está hablando ¿a quién? A los papás, dijo Vanessa, a eso es, no a la mamá. Note que el texto no le está hablando a la mamá. En la anterior dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero acá dice, padres. ¿Por qué padres? No, ¿por qué padres? Porque es que el papá es el sacerdote de la casa. Pero oiga esto, aparte de ser el sacerdote de la casa, es el que cree que él tiene autoridad de humillar a los hijos y no se da cuenta el papá, que los hijos crecieron y que a los 12 años, ¿a los cuántos años? A los 12 años, aquí hay una glándula de la hipófisis que se empieza a desarrollar y la glándula de la hipófisis empieza a desarrollarse y cuando empieza a desarrollarse, eso es como la fruta que empieza a madurarse. Empieza a madurarse y ya está lista. ¿Listo? Para consumir.
Entonces la glándula de hipófisis empieza acá y ella lo que hace es segregar hormonas. Vaya oyendo y grabando y mirando. La glándula de la hipófisis empieza a madurar a los 12 años ya, y entonces empieza a segregar hormonas que van. ¿A dónde van? No, al torrente sanguíneo. ¿Y el torrente sanguíneo por dónde pasa? Por todo el cuerpo, hasta el dedo pequeñito del pie. ¿Se ha visto usted el dedo pequeñito suyo? Hasta allá. Y cuando no le corre sangre por el dedo pequeñito se pone amoratado, o cualquier dedo, el grueso, y se pone amoratado. Y cuando el dedo pequeño morata, hay que cortar, o cualquier dedo, porque no le está fluyendo sangre. Entonces, esa glándula de la hipófisis segregó por todo el cuerpo. Ese joven que a la edad de 12 años ya él empieza con una transformación. Entonces ya deja de ser un niño y pasa a ser un adolescente. Pero es como la palabra lo dice, adolece de todo, pero él ya se siente grande. Sí, como un varón grande. Es como las niñas que al principio, al principio la niña le vaya, traiga un tostado a la tienda. ¿Sabe cómo sale la niña? Descalza, sin bañarse la cara, sin peinarse, con el chiro que tenga, sale corriendo y va a traer el tostado. Pero después de que la glándula empezó a hacer su efecto en el torrente sanguíneo, ella le dice, va a traer un tostado. Espere, mamá, me voy a ir a bañar. Porque va para la calle, ella quiere mostrarse bien a los muchachos que están ahí, porque ya le llaman la atención los jóvenes. ¿Listo? Dice, espéreme, cambio. Pero vaya así que lo necesito rápido. Espéreme, cambio, así no voy. Y hasta que no se cambia, hasta que no se pone chancletas, que no se baña la cara, ¿cierto? Y las que los padres son permisivos, alcahuetes, ya empiezan, no, esperen, tico, que me va a echar rubor. Espere, 12 años y los papás les permiten eso. No. Mis amados hermanos, entonces hay un cambio, ¿listo, hermanos? Entonces, los padres se olvidan que hay un cambio en los hijos. Y los hijos, ahora prestemos atención a esto, los hijos ven a los papás antes de los 12 años, lo ven como el héroe. Pero cuando ya llega al desarrollo de la glándula pineal, ahora ellos son los héroes. Y el papá, abajo. ¿Por qué abajo? Porque es que yo soy el héroe. ¿Está claro? Yo soy el héroe. Y la mamá también, no es que yo soy la que mando aquí, yo soy la bonita de la casa. ¿Cierto? Ella piensa que ella es la bonita. Y la mamá no es la del servicio de la casa. Así se piensa, ¿no? Entonces, por eso dice, y vosotros padres no provoquéis a ira. ¿Por qué? Porque los padres entonces quieren doblegar a los hijos, ¿cómo? A golpes. Y ya no es hora de doblegarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 1:8, hacemos a Proverbios 1:8, lástima que hoy fallaron muchos. Va a tocar dar esta enseñanza un domingo. Sí, es que algunos van a venir para la vigilia. Entonces, note, va a tocar enseñar esto mismo en un domingo, porque es bueno para los padres, sobre todo para los padres, para que no se crean que ellos, cuando los hijos ya crecieron, ellos siguen mandando sí, pero tienen que ganarse el respeto, y el respeto no se impone, el respeto se gana. ¿Está claro? Y hay padres que lo quieren imponer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Entonces, note, ¿qué tiene que hacer un papá con un niño? Instruirlo, pero cuando tenga 15 años, no. Desde que está recién nacidito, a instruir al niño. Oye, hijo mío, está diciendo Dios, la instrucción de quién? De tu padre. Y pasa ahora a la mamá, la parte B. Y no desprecies la ¿qué? Esto se llama direccionamiento. ¿De quién? De tu madre. Y ahí es el problema.
¿Por qué hay tantos hijos perdidos? ¿Por qué hay tantos hijos perdidos en el hogar? Y hogares ya solos y los hijos por allá totalmente perdidos. Porque no hubo lo que tenía que haber desde el principio. No se me duerman. ¿Por qué? Porque no hubo esa empatía entre el esposo y la esposa. Ese diálogo de mirar el hijo y cómo se está comportando y los dos hablar, vamos a trabajarlo, porque no conocen la Biblia. Entonces acá el que conoce Biblia sabe que el papá es el que instruye y la mamá direcciona. Pero ¿cómo sucede en los hogares? El papá da la orden al muchacho después de los 12 años e impone, y entonces la mamá le dice, no le haga caso a ese viejo. No le haga caso. Sí, no le haga caso, como si él estuviera dando mucha plata. ¿Verdad? Y lo llevamos por el lado de la plata. Entonces note, hay una necesidad de que los padres, hay una necesidad de que los padres conozcan esto, hermano. Que ellos, después de los 12 años que llegan los hijos, ya ellos no pueden imponer, o no deben imponer, es la palabra, no deben imponer lo que el texto dice. Ahora vamos a ver qué dice el texto. Vamos para Efesios capítulo 6, versículo 4. Y cuando Dios lo dice con mucha razón. Y vosotros padres, o sea, padres, dijo Vanessa, a los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué lo provocan a ira? Porque ya el muchacho se cree el jefe de la casa, el que manda. Y más si es uno solo. Él es el que manda. Y los papás son mis sirvientes. ¿Listo? Entonces note, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ya crecieron. Entonces hay que tratarlos de otra manera. Pero el Señor dice, sino criarlos, como dice Proverbios, criarlos en disciplina. Disciplina no es quitarle la correa, lo voy a disciplinar. No, eso no es. Ya no es tiempo de pegarle. ¿Están oyendo? Después de los 12 años ya no es tiempo de darle juguete. Y yo que estaba esperando que creciera para que entendiera. El niño entiende desde que nació. ¿Listo? Él entiende desde que nació. Por eso llora. Y él sabe que cuando llora ahí llegan 3, 4. ¿Qué quiere, papito? ¿Qué quiere? ¿Verdad? No. Sino criarlos en disciplina. Disciplina es disciplinar. ¿Cómo se disciplina un muchacho? Que cuando se levante, tiende la cama. Al otro día uno se levantó el muchacho y ya se va a ir. Hasta luego, mamá. Y uno va y mira la cama. Y la cama, tiéndame la cama primero. Y así, tercer día, cuarto día, ¿hasta qué? Se acostumbró que no sale de la casa hasta que no deje la cama. Eso es una disciplina. ¿Está claro? Otra disciplina es, no sale hasta que no se bañe. ¿Perdón? Y ya el cristiano, ya oró. La disciplina es que vamos a comer y el muchacho es a mandarle la mano a la presa. Pero tatico, ya oró. Oremos. O sea, enseñar al muchacho, disciplinarlo en oración cada vez que vayamos a comer. Ahora, aclaro, no necesitamos, porque ustedes preguntarán, y cuando vamos a un restaurante, yo tengo que levantar la mano y decir, Señor, te presento esta comida. No, sencillamente hace una oración ahí, bajito o mental, y come. ¿Listo? Criarlos en disciplina. Esta palabra disciplina es como en la enseñanza del papá. Pero la pregunta que viene, y yo estaba mirando, ¿qué disciplina le va a enseñar el papá de Dios al hijo si ni siquiera va a la iglesia? Y si va, es un hipócrita. Ah, no, hipócrita no, es un pietista, que es lo mismo. ¿Viste? Entonces, si no damos ejemplo, entonces, ¿qué me va a copiar el hijo? ¿Listo? Y amonestación, ¿de quién? Note, del Señor. Esto va agarrado con el Señor. Hasta ahí, verso 1, 2 y 3, a los hijos. Y 4, le está hablando al papá con relación a los hijos. ¿Entendido ese pasaje? ¿Cierto que se entiende fácil? Bueno, ahora pasemos
al verso número... Ahora, la estructura del texto es del 1 al 9. Los que quieran copiar la estructura es del 1 al 9. ¿Listo? Lo que pasa es que yo hice una subdivisión. ¿Listo, hermano? Entonces, del 5 al 9, ¿por qué del 5 al 9? Porque terminamos el 4. Del 5 al 9 pasa luego a tratar del 5 al 9, empieza a hablar de quién. De los siervos. Efesios 5, 6, 5. Siervos. O sea, esclavos. En esa época habían siervos. En esa época habían esclavos. ¿Listo? Hoy en día hay esclavos, ¿sí? Pero no tan marcados. Les pagan sueldo. En esa época no les pagaban sueldo. ¿Listo? Pero muchas veces son esclavos con sueldo. Siervos, obedeced, también es un imperativo a vuestros amos terrenales, o sea, los amos de acá. ¿Cómo deben obedecer? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y luego viene la frase, como a Cristo. Colóqueme un colorcito aquí, como a Cristo. Muéstrame el cuadernillo. Gracias, hermano Luis Carlos. Sí, cuando llegue el cuaderno quiere decir ya el culto se acaba. El tiempo se acaba. ¿Listo, hermano? Pero vamos a terminar, hermano. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Listo? Obedeced a vuestros amos terrenales. Con temor y temblor. Pero aparte de eso, con una sencillez de vuestro corazón. Pero luego viene la frase, ¿como a quién? Como se sirve a Cristo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia de Éfeso habían también muchos esclavos, porque era época de comprar y vender esclavos. Entonces, pero eran esclavos porque los amos, conocedores de Dios, como conocían de Dios, entonces ya ellos decían, no, este no es un esclavo, es igual a mí, tiene un alma. Y entonces llevémoslo a la iglesia para que conozca de Dios y se salve también. ¿Listo? Entonces note, por eso lo dice así, con sencillez de vuestro corazón, cómo se le sirve a Cristo. Versículo 6. En el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no para que me vean. Usted ha visto, y por eso viene ahora en las empresas está la figura del supervisor. Porque contratan un supervisor que gana más que el obrero. Y el supervisor no hace nada sino supervisar. Ese es su nombre, supervisar, entonces supervisar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que supervisa? Que el otro no se quede parado sin trabajar. Y por eso en muchas empresas están por haciendo de los bobitos y están mirando. Allá viene el supervisor. Y empiezan a trabajar. Eso dice, no sirviendo al ojo. No para que me vean. Sí, ahorita hay cámaras en todas partes. Entonces dice, no sirviendo al ojo, ¿cierto? No sirviendo al ojo, sino ¿cómo? Como siervos de qué? Como siervos de Cristo. ¿Y cómo es que trabajan los siervos de Cristo? De corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Listo? 7. Sirviendo de buena voluntad. Eso lo hace un amo, un siervo. Como al Señor. Otra vez la frase que se repite. Como al Señor. ¿Listo? El verso 7, como al Señor. Y no a los hombres. O sea, sirvan de buena voluntad. O sea, de buena gana. ¿Listo? Porque usted sabe que en algunas empresas muchos trabajan de mala gana. Sí, y se hacen las cosas de mala gana y por eso se han perdido muchos millones. Porque por hacer una cosa de mala gana se pierden las cosas. O cobran multas o algunas cosas se pasan. ¿Cierto?
Cuando digo que cobran multa es porque hoy en día con la DIAN hay que tener cuidado y uno está haciendo las cosas de mala gana y lo hace así y de pronto, uy, una multa. ¿Listo? Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, si no es esclavo, hay que hacer las cosas bien. Si es esclavo, hay que hacer las cosas bien. Si es amo, hay que hacer las cosas bien con los esclavos, con los siervos, como si las estuviera haciendo para el Señor. Y en el verso 9, y ahora viene para los amos. Entonces sería del 5 al 8 para los siervos. Y en el 9 ahora para los amos. Y vosotros, amos o dueños, haced, también es un imperativo. Con ellos, ¿quiénes son ellos? Los siervos. Haced con ellos, ¿quiénes? Con los siervos. Viene hablando de los siervos, que se porten bien con los amos, que no sirvan al ojo, que trabajen bien, que lo hagan de buena manera, de buena voluntad, ¿cierto? En el 9, y vosotros, amos, haced con ellos, o sea, con los siervos, lo mismo, dejando las amenazas, porque imagina en esa época donde una persona compraba a una persona y la tenía a su mando, y si no trabaja, la mandamos pelar. ¿Por qué? Porque era dueño y podían matar a un esclavo. Si usted no da rendimiento, tengo que matarlo porque usted me está consumiendo la comidita y no me está produciendo nada. Yo necesito es que me produzca, ¿cierto? Como cualquier empresario hoy en día. Hoy en día cualquier empresario pide también, necesito que me produzca, porque yo le estoy pagando es para que la empresa surja. Pero si usted no me produce, al contrario, me causa me está ocupando un espacio, escritorio, una silla, y no me produce nada, ¿para qué yo lo quiero aquí en la empresa? ¿Cierto? Eso en cualquiera de las cosas, de las empresas, cualquier cosa. Sigamos, entonces dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, ¿quién es el Señor de ellos? Jehová de los ejércitos. Y el Señor de los amos también es Jehová de los ejércitos. Y Señor de ellos y vuestro, o sea, si el Señor de los esclavos y el Señor de los amos está en los cielos y que Él lo ve todo y Él lo sabe todo. Y que para Él no haya acepción de qué? De personas. Note que para Él no haya acepción de qué? De personas. ¿Para qué le sirve a usted esto? Ahora, yo ya enseñé, ¿para qué le sirve esto? Pastor, a mí me sirvió para dormir un rato. Pastor, a mí me sirvió la enseñanza de esta noche para escaparme de la lavada de la loza que había en la casa. ¿Cierto? Pastor, a mí me sirvió para quitarme un poco el chaleco de mi marido que llega temprano a molestarme. Entonces yo me voy para la iglesia y ya, cuando yo llego está dormidito. Bueno, entonces no, ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve? Y ahí, aprendimos y qué. Y obedecemos. ¿Y luego qué? Poner en práctica sería cambiar. Cambiar. Porque si no cambiamos, entonces de nada le sirvió haber venido de la casa, ¿cierto? Y quedarse aquí, ¿cierto? Tenemos que tener una transformación. Los padres, transformarse, ¿cierto? No en más peleones, no, al contrario. Ahora saber que ellos son los que dirigen la casa, que dirigen la casa. Y que los hijos son iguales a ellos. Y los padres iguales a ellos. Y la madre iguales. O sea, a una familia donde todos corporativamente, porque es como corporal, ¿cierto? Corporativamente están todos trabajando en pro del bienestar de la familia. Ya. Que si todos están trabajando, no es que uno solo esté aportando y los otros, no, estamos malgastando la plata. Porque eso sucede en algunos hogares. Es que todos estén aportando para que florezca.
Hoy en día hay muchas cosas en que la plata, ustedes tienen que organizarse, hablarse, ¿cierto? Y mirar qué están haciendo en la casa, organizarse, el papá saber que no es ¿cómo es que llama? El que impone, sino que el que instruye, y la mamá entonces direcciona. ¿Listo, hermanos? Y no exasperamos a los hijos, porque los hijos también se sienten. Hay algo que es muy característico de los muchachos, es que ellos tienen sentimientos también. Y los sentimientos, voy a decirlo de esta manera que es la realidad, los sentimientos de los muchachos están vírgenes. ¿Saben eso cómo es? Nuevecitos. Entonces yo le diría, no los dañemos los sentimientos de ellos, porque le dañamos los sentimientos a un muchacho, a una muchacha, y después queremos arreglarlos con ayuno. Estoy hablando de intercristianos, ¿no? No, hagamos un culto de liberación, pastor, porque es que mi hijo está muy rebelde. Ya se manos, porque eso tenía que haberlo pensado desde que tenía un día de nacido. Empezar a mirar cómo el papá instruía, cómo la mamá direccionaba, cómo dirigían todo, y que fuera una armonía en el hogar. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Bueno, para eso nos sirve, para que oigamos la palabra, reflexionemos, la entendamos y haya un cambio en nuestra vida. ¿Listo, hermano? Y si somos empresarios, pues naturalmente tenemos que tener trabajadores. Entonces no vayamos a oprimirlos, sino hablemosles suave, ¿cierto? Tratémoslos bien, porque ellos nos están ayudando a sacar adelante la empresa. ¿Listo, hermano? Bueno, colóquense de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Ahora, vamos a ir de pie, vamos a mirar ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos nosotros todo esto de que vamos a obedecer? Porque venimos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con personas que han aceptado a Cristo, que ya están sellados con el Espíritu Santo de Dios y que tienen en su vida, en su corazón, en su alma, tienen el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Listo, hermano? Que vienen caminando con el Espíritu Santo de Dios, pero que a veces no entendemos los versículos, pero que a veces no entendemos los cambios fisiológicos de nuestros hijos, que a veces no entendemos los momentos que, aunque son niños, porque todavía son niños de 12 años o 13 años, son adolescentes ya, pero que tienen sentimientos. Y si yo le fracturo, ¿sabe qué es fracturar? Partir esos sentimientos, eso no se arreglan con chocolatinas. Eso no se arregla con llevarlos a comer helado. No. Ni tampoco un psicólogo los va a arreglar. Solo Dios. Porque Dios sí entra al alma. Y lo que se fracturó fue el alma. ¿Listo, hermano? Entonces, mis amados hermanos, lo primero que yo pienso que esta noche tendríamos que es pedirle perdón a Dios por los malos padres que hemos sido. Estoy hablando de padres, ¿no? Y usted, mamá, pues, ¿cierto? Pídale perdón a Dios porque usted su preocupación fue que no, ojalá fuera así. No, que muchas veces pensamos es que en que mi hijo estudie, pero lo secular y no la Biblia. Yo felicito a las mamás y los padres que han logrado sacar a sus hijos adelante, están en el Señor. ¿Listo? Bueno, oramos. Dijimos que primero es pedir perdón. Padre, en esta noche hemos oído tu palabra, Señor, y tú me has hablado por medio de tu palabra a mi alma. Señor, gracias, porque esta palabra me has hablado y me has enseñado, tú que eres el Padre por excelencia. Tú, por tu palabra, nos enseñas
Y hoy te doy gracias porque a través de tu palabra nos dices cómo debo ser como hijo y cómo debo ser como padre. Y cómo debo ser si soy empresario. Y cómo debo ser si soy empleado. Y todo esto en el temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios en nuestro corazón, perderíamos toda nuestra vida, llegaríamos hasta el final y no habría salvación de nuestra alma. Toda la vida perdida. Dejamos muchas casas, muchos apartamentos, muchas fincas, muchos billetes en el banco dejamos, pero nuestra alma perdida. Y tu palabra dice que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos en tu voluntad, a movernos en tu voluntad. Y perdona nuestros pecados, Señor, que hemos cometido al tratar de obligar a nuestros hijos a hacer la voluntad de nosotros, no la tuya, Señor, porque la voluntad tuya no se impone, se enseña. Señor, en tus manos estamos. Perdónanos, por favor, y límpianos con tu sangre preciosa. Señor, si fuimos indolentes, no obedecimos a nuestros padres que ya murieron. En el caso mío, que ya murió mi papá Fausto, ya murió mi mamá Teresa, y que en muchas ocasiones fui rebelde, impositivo, haciendo lo que se me daba la gana y no conforme ellos me direccionaban. Perdóname, Señor, porque los hice perder la cordura. Señor, perdónanos y ayúdanos. Te lo ruego, Padre, te lo pido, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Límpianos con tu sangre en esta noche y haznos nuevas criaturas para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Envía bendición sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hogares y sobre nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.